Hoy te voy a contar cómo hacer los cálculos para determinar las unidades formadoras de colonia por gramo por mililitro. En la industria muchas veces es importante realizar estos cálculos porque podemos tener dos tipos de muestra, una muestra sólida o una muestra líquida. Obviamente, en el caso de la muestra sólida habrá que reportar las UFC por gramo, mientras que para las muestras líquidas vamos a tener que obligatoriamente reportar el resultado en términos de unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, bueno, a explicarles el día de hoy cómo hacer ese cálculo. Fíjense, primero vamos a ver una cosa importante, ¿ok? Que es la técnica en sí de calcular las unidades formadoras de colonia. ¿Ok? Es una técnica que se conoce como la técnica de la dilución seriada, porque tenemos que obligatoriamente realizar una serie de diluciones que nos van a permitir, obviamente, diluir la muestra para entonces poder obtener un número de colonias por placa que nos permita hacer el conteo. Acuérdense que si la muestra está demasiado concentrada, obviamente que vamos a ver un amasijo de colonias y no vamos a poder distinguir una de la otra. Por lo tanto, tenemos que diluirla para poder entonces ver colonias discretas, colonias aisladas una de la otra. Eso nos va a permitir, por supuesto, contar esas colonias. Entonces, fíjense en este esquema que tenemos acá. Fíjense en el cursor que estoy moviendo. Aquí tenemos la muestra original. Esta muestra original puede ser una muestra líquida como está allí, o puede ser la resuspensión de una muestra sólida en un líquido. ¿Ok? Entonces, en ese caso, independientemente de cuál sea el origen de la muestra, esta es nuestra solución madre. Y a partir de ella vamos a comenzar a hacer diluciones. ¿Cómo las hacemos? Tomamos un mililitro de esa muestra y lo colocamos en un tubo de ensayo que tiene una solución. Preferiblemente no agua destilada, pero sí debe ser agua peptonada si la normativa que estás utilizando exige agua peptonada, pero también puede ser un medio de cultivo líquido o incluso también puede ser una solución salina isotónica, es decir, al 0,85% peso volumen de cloruro de sodio. Cualquiera de esas te sirve. Lo importante es que todo el material que utilicemos para esto esté estéril. Eso sí es bien importante. Entonces, una vez que hayas hecho esta primera dilución, vas a tomar un mililitro, la colocas en el primer tubo, agitas bien. Esto es muy importante que en cada paso previo al pipeteo, independientemente de en qué punto te encuentres, siempre tienes que agitar y homogeneizar lo mejor posible todas estas suspensiones, porque todas estas suspensiones generalmente tienen partículas y esas partículas van sedimentando. Si no están bien homogéneos, o eso va a introducir error al resultado. Entonces, cada vez que hagas un pipeteo, tienes que obligatoriamente hacer una agitación previa a ese pipeteo, inmediatamente antes del pipeteo. Entonces, agito bien mi muestra, tomo un mililitro, ese mililitro lo coloco en el primer tubo de ensayo, agito bien, tomo un mililitro, ¿ok? De esa primera dilución, lo coloco en el siguiente tubo, son seriadas, van una detrás de otra, ¿ok? Agito bien, tomo un mililitro de esta segunda dilución, después voy tomo un mililitro de esa suspensión, voy al tercer tubo, lo agrego ese mililitro, agito bien, tomo un mililitro y así sucesivamente hasta la dilución que tengamos que realizar. En principio, dependiendo de la concentración de la muestra, obviamente que mientras más concentrado, más diluciones tendrás que hacer. Generalmente entre 10 a la 3 y 10 a la 6 es suficiente para poder hacer esas determinaciones. De todas maneras, si es una muestra desconocida, vas a tener que hacer muchas diluciones hasta que tú veas que el tipo de muestra que manejas se puede perfectamente contabilizar con una determinada dilución, puede ser 10 a la 3, 10 a la 4, eso te lo va a decir la experiencia, ¿ok? Pero en principio deberías llegar por lo menos hasta 10 a la 6 o incluso 10 a la 7 para poder entonces ver esas colonias aisladas. Entonces, una vez que hayas hecho todas tus diluciones, entonces vas a tomar 0,1 mililitro con una pipeta estéril y lo vas a colocar en placas de agar. Y lo vas a colocar esta dilución en esta dilución en esta placa, esta dilución en esta placa. Obviamente que agarras los 100 microlitros, los 0,1 mililitros y lo vas a colocar sobre la placa y después con un rastrillo estéril vas a restregar, a esparcir todo ese inóculo por la superficie de la placa. ¿Sí? De todas maneras,
Ese protocolo lo voy a realizar en el laboratorio y voy a subir un video con todo el protocolo paso a paso para poder realizar todas esas diluciones. Entonces, una vez que haces tus diluciones y haces el esparcimiento en la superficie de la placa, esa placa la cierra y las incuba a la temperatura que corresponda. Eso va a depender, por supuesto, del microorganismo. Puede ser 37 grados, puede ser 25, puede ser un poco más frío. Eso va a depender, por supuesto, de lo que esté creciendo en ese momento. Bueno, y por supuesto, el medio de cultivo que hay en cada placa también tiene que ser un medio adecuado para el tipo de microorganismo que vas a crecer. Una vez que logras hacer eso, entonces, bueno, pasa el periodo de incubación y pueden ser, en el caso de bacterias, 24 horas, en el caso de hongo, puede ser 48 horas, 72, incluso 4 días, si esto fuera necesario. Sí, entonces, bueno, y una vez que ocurre eso, vas a ver, a poder visualizar el número de colonias que hay en cada placa. Bien, una vez realizado eso, entonces tenemos varias cosas que hacer allí, ¿no? Una de las cosas que tenemos que ver con esta técnica es que esta técnica tiene ventajas y desventajas y tenemos que estar conscientes de cuáles son esas ventajas y desventajas porque no podemos estar asumiendo conclusiones que realmente la técnica no te da, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de las diferentes ventaja que tiene la metodología es que estima la cantidad de microorganismos vivos. Esto es muy importante. Esto es un dato y una característica de esta técnica de conteo viable que te permite saber cuánto organismo vivo tienes en tu muestra, porque obviamente las colonias que están viendo vienen de una célula que obviamente está viva, porque tiene que reproducirse para poder formar la colonia. Cosa que no hacen otras técnicas como espectrofotometría o como la cámara de Neubauer, que simplemente te dan células totales. ¿Ok? Además de eso, una vez que tú determinas la cantidad de tu microorganismo de interés en esa muestra, también te da otro dato interesante, que es la cantidad de contaminantes que hay en esa muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú vas a ver colonias de tu microorganismo de interés, ¿ok? Del que está presente en la muestra, pero también de otros que no son deseables que estén en la muestra. Entonces eso te puede decir cuál es tu nivel de contaminación. Esa es la gran ventaja o las dos grandes ventajas que tiene esta técnica. Pero además de las ventajas, también hay desventajas. Dentro de las desventajas, pues entonces tenemos primero que requiere tiempo y obviamente materiales de microbiología. Hay que preparar todo lo que tiene que ver con el agua pectonada o la solución isotónica. Hay que realizar todos esos tubos, todo eso hay que esterilizarlo. Hay que preparar los medios de cultivo, que muchas veces son bastante costosos. ¿Ok? Y entonces, bueno, y además que es una técnica que es muy laboriosa y requiere tiempo. ¿Ok? Porque pues, necesitas poner la muestra, tienes que hacer todas tus diluciones, pues tienes que ponerte a sembrar. Entonces, no son pocas placas. Eso es una técnica que requiere su tiempo y además su experticia, por supuesto, porque una persona que no es experta o que tiene experiencia o haciendo este tipo de técnica, probablemente va a cometer algunos errores que le van a meter error experimental a esa tecnología. Bueno, una vez que tienes tus placas, ¿ok? Entonces ahora tú tienes que elegir en qué placa vas a contar, ¿ok? Entonces fíjense que en este caso tenemos que en la dilución más bajita, que es esta que tenemos acá, la sexta dilución, fíjense que no hay colonia. Aquí fíjense donde estoy señalando con el cursor, fíjense que en esta no salieron colonias porque ya la muestra estaba demasiado diluida como para que salieran colonias. Pero antes de ella, fíjense que en esta hay dos colonias, fíjense que en esta hay 17 colonias, fíjense que en esta hay 159 colonias, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí uno tiene que ver, perdón, y si voy a concentraciones mayores, por ejemplo, las dos primeras, fíjense que entonces tenemos una cantidad de colonias allí que se sobreponen una con la otra y no puedo distinguirlas, por lo tanto, no puedo contar nada. Y en esos casos, el resultado se entrega como un resultado incontable, es decir, tengo un número incontable de colonias en esa muestra porque está demasiado concentrado. Pero entonces ahora viene la pregunta, ¿en qué placa voy a contar? ¿Es indistinto contar en la que tiene 159 o la que tiene dos colonias? ¿O debo elegir una en particular?
Bueno, eso no puede elegir cualquiera. Uno puede tener la tentación de decir, bueno, voy a contar la de dos porque la de dos, mira, cuento uno, dos y listo. Y ya con eso resuelve el problema y conté muy rápido todo y qué chévere. No, no es así porque resulta que hay un problema con el número de colonias que hay por placa. Hay un trabajo que después, más adelante en este mismo vídeo, les voy a pasar el enlace y además va a estar en la descripción del vídeo donde se ha demostrado que a medida que disminuye el número de colonias en la placa por las diluciones que estamos realizando, se aumenta el coeficiente de error experimental. De tal manera que existe en esta técnica algo muy importante que se conoce como el intervalo contable. El intervalo contable es un intervalo de números de colonias por cada placa dentro del cual yo tengo que estar contando. Y ese intervalo contable, bueno, muchos autores lo reportan como entre 25 y 250 colonias. Otros incluso lo mencionan entre 30 y 300 colonias, ¿ok? Entonces, bueno, pero más o menos ese es el rango. No puedo contar una placa que tiene una colonia o dos colonias solamente, ¿ok? En el caso de hongos, como los hongos crecen un poquito distinto, entonces allí ya el intervalo cambia un poco y ahí se puede utilizar un intervalo entre 10 y 100 colonias en cada placa. De todas maneras, ya les dije que les voy a pasar el vídeo, el artículo, para que entiendan un poquito más acerca de qué es lo que es este intervalo contable. Pero bueno, vamos ya a lo que nos interesa realmente. ¿Cómo calculo las UFC por gramo? Una vez que yo elijo la placa donde estoy dentro de mi intervalo contable, ya lo saben, entre 25 y 250 o entre 30 o 300 colonias, elijan uno y cojan eso para siempre, ¿ok? Entonces, ahí o, bueno, o utilicen lo que diga la normativa que estén utilizando, si es que están utilizando alguna norma para hacer las determinaciones de algún microorganismo en alimentos o lo que sea, ¿ok? Entonces, bueno, en ese caso, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fíjense que primero vamos a suponer que tenemos una muestra líquida, primero porque ya que vamos a reportar la UFC por mililitro, obviamente estamos entendiendo que esas unidades formadoras de colonia están en una muestra líquida, entonces las tenemos que reportar obviamente en UFC por mililitro. Entonces vamos a suponer que tenemos esa muestra líquida como por un hongo con células bacterianas, ¿sí? Y entonces queremos saber el número de UFC por mililitro, simplemente realizamos el protocolo que ya les expliqué anteriormente en este mismo vídeo y vamos a suponer que en la dilución de 10 a la menos 3 sembrando 0,1 mililitro por placa, obtuvimos el siguiente resultado. 47 colonias. Estamos dentro del intervalo contable, entre 30 y 300, entre 25 y 150. De 47 está en ambos intervalos. Por lo tanto, entonces ahora para poder hacer el cálculo, lo realizamos de la siguiente manera. ¿Ok? Multiplicamos 47 por 1000. ¿Qué es 1000? 1000 es la dilución. Como estaba en la dilución 10 a la menos 3, entonces lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Ok? Porque esa es la dilución que estamos haciendo. Lo diluimos 1000 veces. ¿Ok? Hasta 10 a la menos 3. Entonces ahora tengo que devolver hacia atrás la dilución para poder saber el número de UFC que están en la suspensión original. Porque acuérdense que si yo estoy viendo 47 en la dilución 10 a la menos 3, esa no es la suspensión original. Eso es lo que hay después de haber hecho de haber diluido 1000 veces la muestra original. Por lo tanto, entonces tengo que multiplicar ese número de colonias por la dilución. En este caso, 1000. Si hubiera sido una dilución 10 a la menos 6, entonces lo tengo que multiplicar por 1.000.000. Si hubiera sido la dilución 10 a la menos 2, entonces lo tengo que multiplicar por 100. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese caso tienen que estar bien pendientes de cuál es la dilución que están utilizando. Entonces, ese valor de multiplicar las colonias por ilusión lo voy a dividir entre el volumen de siembra, ¿ok? El volumen de siembra en la placa, porque ese número de colonias que estoy viendo no están en 1 mililitro ni en 100 mililitros, están en el volumen que yo agregué en la placa, en este caso 0,1 mililitro. Si usted agregó 1 mililitro, entonces no hace falta hacer nada porque ya automáticamente se va a expresar ese resultado por mililitro. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar 47 por 1000, que es la dilución, y lo dividimos entre el volumen de siembra de la placa. Si agregó 0,1 mililitros, entre 0,1, como está en la lámina,
o en su defecto se agregó porque sembró en profundidad, entonces y agregó 1 mililitro, entonces bueno, en ese caso no lo va a dividir entre 1 mililitro y va a dar exactamente lo mismo. Entonces en este caso el resultado quedaría en 4,7 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Sí? Si sabemos el volumen en el cual está la solución madre original, podemos multiplicar este valor por ese volumen y eso nos daría el número de UFC totales en ese volumen, con ese envase donde está colocada esa. Muy bien, es perfecto, eso está chévere. Pero ¿qué pasa si ahora yo no quiero hacerla por mililitros, sino que me dieron una muestra sólida y ahora yo tengo que expresar eso en UFC por gramo? Muy bien, el cálculo es muy similar, solamente que en este caso debimos haber colocado nuestra muestra sólida en un volumen determinado, ¿ok? En este caso, un volumen determinado de un líquido, ¿ok? En ese caso, ese líquido puede ser una solución salina isotónica, ¿ok? Puede ser un agua peptonada también, ¿sí? Entonces, bueno, yo tomo mi muestra sólida y de esa muestra sólida es muy importante tener varios valores, ¿ok? Primero, tenemos que conocer el, ah, el primero, la cantidad de muestra que estamos agregando en el líquido. Suponte que yo tengo una muestra, me dieron 250 gramos y yo de eso lo voy a mezclar bien y voy a tomar de esa muestra 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos, lo que ustedes consideren conveniente o lo que le indique el protocolo específico que estén siguiendo en un momento determinado. Lo importante es saber cuánto están agregando. Pueden agregar, por ejemplo, alrededor de 10 gramos, pero capaz no son 10 exactos, sino que son 11,14 gramos. Perfecto, 11,14 gramos. Lo importante es que lo anoten porque ese valor nos va a hacer falta después. Si lo quieren hacer redondeado, perfecto. Van con cuidadito y entonces pesan sus 10 gramos y entonces, bueno, ya saben que la muestra es de 10 gramos, ¿sí? Entonces, tiene sus 10 gramos pesadito, ¿ok? Y después eso lo voy a suspender en un volumen. Vamos a suponer que sea de 1 litro, 1000 mililitros. ¿Ok? Ese volumen también tenemos que conocerlo, porque ese nos va a hacer falta, como vamos a ver más adelante, para poder hacer todos los cálculos completos. ¿Sí? Entonces, deben elegir una relación peso-volumen en la cual tú puedas hacer una suspensión de manera bien homogénea. No vayan a colocar, por ejemplo, 10 gramos en 10 mililitros de agua. Eso jamás se va a suspender. ¿Ok? Tiene que ser un volumen de agua adecuado para el tamaño de muestra que estoy utilizando para poder hacer este protocolo. ¿Ok? Tampoco vayan a poner 0,1 gramo en 1 litro de agua. Eso va a estar demasiado diluido. Entonces tiene que ser una muestra representativa de la muestra que les están dando en un volumen adecuado para poder hacer una resuspensión adecuada a lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, una vez hecha esa suspensión, entonces ahora el protocolo es exactamente igual o los cálculos son exactamente igual que en el caso de las UFC por mililitro. Vamos a agarrar 0 como mililitro y resulta que en la de 10 a la menos 3, es el mismo cálculo, obtuvimos 47 colonias. Esto es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer exactamente el mismo cálculo anterior. 47 por la dilución entre el volumen de siembra en la placa nos da lo mismo que en el caso anterior. 4,7 por 10 a la 5 UFC por mililitro. Hasta ahora el cálculo es exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa? Esto no termina aquí, ¿ok? Porque ahora tenemos que irnos hasta la muestra sólida, ¿ok? Entonces ahora, esto significa que por cada mililitro tenemos 4,7 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, ¿ok? En esa suspensión madre que nosotros realizamos. Ese es por mililitro. Ahora, si multiplicamos ese dato por el volumen de la suspensión, en expresado en mililitros, por supuesto, en este caso serían 1000 mililitros, entonces tendríamos que hacer la multiplicación por 1000, ¿ok? Porque ese dato por mililitro está en una suspensión que tiene 1000 mililitros, es decir, 1 litro, ¿ok? Entonces, 4,7 por 10 a la 5 multiplicado por 1000 mililitros, mililitros sea con mililitros, y nos queda entonces 4,7 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias totales, ¿ok? Que tengo en el frasco donde yo hice mi resuspensión original, mi solución madre, mi suspensión madre.
¿Ok? Entonces, ahora esa cantidad de UFC totales, entonces ahora la divido entre la cantidad en gramos, porque ese sería ¿dónde estaba esa cantidad? Esa cantidad total estaba en los 10 gramos de la muestra que yo agregué en el litro de agua. Por lo tanto, ahora si yo eso lo divido entre el número de gramos, entonces eso nos va a quedar el que tendríamos entonces 4,7 por el a 8 UFC totales divididos entre 10 gramos, que es la muestra original que nosotros pesamos, nos va a dar 4,7 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por cada gramo que tiene esa muestra original en sólido. Y así es como entonces se hace el cálculo de cada una de ellas. Bueno, ahí tienen entonces cómo se hacen esos cálculos, bastante sencillo, solamente tienen que estar pendiente de las diluciones, de hacer cada vez que pipeten algo, siempre tiene que estar todo bien homogéneo, recién homogenizado, recién mezclado, para evitar que la sedimentación les vaya a jugar una mala pasada y vayan a estar haciendo subestimaciones o sobreestimaciones de la cantidad real de unidades formadoras de colonia que tiene esa muestra en particular. ¿Quieren leer más? Por supuesto, le vamos a dejar este enlace en la descripción del vídeo para este artículo que escribimos hace ya algún tiempo que se llama Recuento de unidades formadoras de colonia en placas de agar. ¿Ok? Si no pueden ver la descripción, igual pongan recuento UFC Dubita y ahí les va a aparecer en Google y sin ningún inconveniente. Ahí van a poder leerlo sin problema. Ahí está el PDF también para que lo descarguen gratuitamente, lo pueden tener allí y ahí se explica bastante, de una manera creo yo, bastante clara el asunto del intervalo contable y algunos tips adicionales para poder hacer esta técnica de la mejor manera posible. Bueno, si este contenido fue útil para ti, ya lo sabes, dale like, suscríbete, comparte para que nos apoyes y podamos seguir entregando este contenido para ustedes. Mi nombre es Domenico Pavone